¿Me puede decir si se puede ver? Sí, perfecto. Listo, muy buenas noches. Para mí un gusto, un placer poder conversar sobre un tema que es reciente, ¿no? Que posiblemente eh, muchos docentes, muchos analistas jurídicos, muchos científicos de las ciencias jurídicas comienzan en el país a tomar postura, tomar una posición concerniente a lo que está sucediendo en la legislación ecuatoriana, más aún cuando se han aprobado leyes prácticamente en tiempo récord, eh, violentando algunos presupuestos que se deben considerar, principalmente derechos constitucionales. En esta vez lo vamos a hacer una óptica desde el punto penal, ¿sí? Sobre la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional en el Ecuador. Eh, Cabe recalcar que, eh, si bien es cierto, los nombres que muchas de las veces ponen los asambleístas o aprueban los asambleístas, pues dista mucho en realidad a lo que es, ¿no? Siempre hay un trasfondo. No nos debemos olvidar que las leyes realizan los políticos y por ende tiene su carácter político la legislación, ¿sí? Eh, Muy bien. Es necesario, es necesario analizar que existen dos procedimientos, ¿no? Un procedimiento penal inquisitivo y el otro procedimiento penal acusatorio. En el Estado ecuatoriano nos encontramos en un sistema penal acusatorio, pero a veces nos olvidamos que las ciencias jurídicas durante mucho tiempo han evolucionado, no son las de antes. Y para muchos legisladores y para muchos dignatarios piensan que todo lo avance científico de las ciencias jurídicas penales se tiene que de un plomazo borrarlo, ¿no? Y pues comenzar a recopilar ese trayecto oscuro que hace muchos años ya superamos. Basándonos en el sistema penal inquisitivo, hay que tomar en cuenta que es un Estado totalitario, ¿sí? En ese tiempo, el juez era quien hacía las investigaciones, hacía el papel de fiscalía y hacía el papel de investigaciones y de sancionador. En ese entonces, la monarquía, el rey, tenía esas facultades. Es decir, prácticamente solamente había una parte. Se violentaba varios principios, el legítimo derecho a la defensa, ¿sí? No había libertad probatoria, inclusive había torturas, se violentaba la imparcialidad, inclusive se hacía investigaciones clandestinas, actuaciones secretas. Ahora bien, había sus principios, la presunción de culpabilidad, ¿sí? Había el sistema de escritura, el individuo pro reo, por ejemplo, se subordinaba al interés particular de quien realizaba las sanciones. La víctima prácticamente no tenía defensa, inclusive en ese entonces no había una defensa técnica adecuada. Entre estos era inmediatez, era rápido, era oficiosa, había delación, había la denuncia anónima, ¿sí? La escritura que ya se lo dijo, la inexistencia de la inmediación, ¿qué quiere decir en el sistema penal? Que el juez debe estar en medio, viene de la palabra en medio, ¿no? Y las dos partes, fiscalía o el denunciante y el procesado o el denunciado, están a los lados del juez, para que el juez conozca su verdad, su teoría, su realidad, y de ahí decida, ¿sí? Pero en ese entonces no había la inmediación, y más bien se recurría a la falta de la defensa. Mientras que el sistema penal acusatorio, ¿sí? Es adversarial, es decir, que hay un conflicto. La ley fundamental, desde mi perspectiva, y lo digo esto con esta licencia, es la ley de la contradicción en las ciencias sociales. Sí, como hay arriba y abajo, hay afuera y adentro, en las ciencias sociales también hay un sistema adversarial. Pues, si no habría una parte en un juicio,
no habría juicio, así de simple. Se necesita la contienda de dos partes para que exista un juicio, ¿sí? Esto es el sistema penal acusatorio. Y en la mitad, el principio de imparcialidad. ¿Quién realiza el principio de imparcialidad? El juez, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, el proceso penal acusatorio tiene varios principios. El de legalidad, es decir, tiene que haber norma previa, como dice el 76, número 3, ¿no es cierto? Oralidad. Ya la Constitución del 2008 determinó que el sistema acusatorio, los sistemas en el Ecuador son orales. Antes, pues recordarán, será todo por escrito, alegatos, prueba y demás. Principio de contradicción, que ya lo hemos denunciado, que deben haber las dos partes, ¿no es cierto? Independencia del poder. En 1789, la Revolución Francesa, ¿qué es lo que sucedió en ese entonces? La monarquía en Francia acumuló todo el poder, ¿sí? Eran juez y parte. Había la persecución y aparte de eso, había un incremento de tributos. ¿En qué terminó la Revolución Francesa de 1789? Que la monarquía sea decapitada. ¿Por quién? Por los burgos. ¿Sí? En esas circunstancias, nosotros debemos tener claro que esos procesos sociales han sido superados y no superados solamente con la ley, sino también inclusive a sangre y fuego. La independencia de las partes debe ser público, antes era reservada o cardarance. Había la continuidad e inmediación, ¿sí? Para decir a breves rasgos, garantías, un proceso imparcial, el derecho a la defensa, no hay dilaciones, se tiene que ser lo más rápido, lo más pronto posible. No se olviden que la justicia que tarda no es justicia, se dice. La presunción de inocencia, la carga de la prueba está a cargo de fiscalía. No se puede decir, tengo que demostrar mi inocencia. Todo lo contrario, la fiscalía tiene que demostrar la responsabilidad penal que el procesado tiene. ¿Sí? Los actos judiciales tienen que ser motivados y cuando se resuelva o cuando resuelva la administración de justicia, tendrá que motivar y despejar toda duda. Por eso hay el indubio pro reo. En caso de duda, favor al reo. Se puede recurrir a casación, apelación, a casación, hay otros recursos más. Y respecto a los tratados internacionales, principalmente a los derechos civiles y políticos. Claro que hay deficiencias en el Ecuador. Muchas de las veces se le cataloga que el sistema de justicia aquí ecuatoriano, que la administración de justicia es decadente, no sirve para nada. Nadie puede tampoco ocultar de que existen ciertos jueces, ciertos fiscales, ciertos operadores de justicia que dejan mucho que desear. Sí. Sin embargo, ¿qué está haciendo el Estado para que no exista corrupción, que no exista problemas en la administración de justicia con los GDO y demás crimen organizado? Faltan jueces y salas. El día de hoy se suspendió una audiencia que tenía. ¿Por qué? Faltaba un juez. El juez tenía que realizar otra audiencia en Iñaquito y en la unidad judicial de Quitumbe, o más bien el tribunal de Quitumbe penal, no tenía un juez. Ese juez que estaba duplicándose sus funciones. ¿Sí? Demasiada carga eh, procesal. Falta de fiscales. Nos vamos a las unidades, a las fiscalías y vemos un letrero en la puerta que dice salimos de operativo, ven el día de mañana. Uno se presenta la denuncia, el cliente dice, señor abogado, se presente la denuncia, presentamos, pasa una semana, solicitamos diligencias, a la tercera semana vamos a decir que por favor nos despachen, cuarta, quinta, sexta semana no nos despachan y dicen que no hay ni siquiera ayudantes. Es decir, Fiscalía no tiene los suficientes funcionarios para despachar. Lo último que hace el cliente es lo que quejarse del abogado. Dice, el abogado está vendido, el abogado no sabe, el abogado no hace las diligencias, es un vago ocioso y por ende cambiamos de abogado. Cambiado de abogado. ¿Sí? Mal manejo de la publicidad en la relación de presunción de inocencia. ¿No es cierto? Se tiene que determinar claramente por qué existe la presunción de inocencia.
Es decir, no se tiene que llevar por lo que digan los medios de comunicación, por lo que diga el gobierno y demás. ¿Qué nos dice la doctrina? Que no puede haber injerencia interna y externa en la administración de justicia. La injerencia interna con los jueces para cuando resuelvan es, por ejemplo, un funcionario judicial que le dice, por favor, ayúdame con este caso. La externa es cuando el gobierno, medios de comunicación, promulgan, inducen a que la unidad judicial, a que el tribunal penal falle a favor de A o B persona. ¿Sí? Existen sanciones de abogados. Efectivamente, hace una semana le sancionaron a un colega que fue sustituido de la causa, y por consiguiente no asistió a la audiencia, fue sancionado. Más sucede que cuando los jueces faltan o fiscales faltan, hacen espíritu de cuerpo y no son sancionados. Falta garantías del debido proceso. Si ustedes van a ver los partes policiales, si es de observar que inclusive el, el, eh, el agente aprensor hace un parte policial muy escueto y rinde la versión en una flash memory, lleva la versión que es el parte policial, lo encajan lo conectan en el computador, hacen copy-paste del parte policial y esa es la versión del agente aprensor. Es decir, no hay objetividad, no hay imparcialidad. El testigo tiene que ser imparcial, tiene que decir la realidad de los hechos. Y un parte policial que es firmado por 3 o 4 personas no puede tener la visión, la observación de una en particular. Es decir, que las versiones tienen que ser espontáneas. Hay problemas, como por ejemplo la cooperación eficaz. Sí, la cooperación eficaz a veces mal interpretada, mal llevada, que solamente sirve para delaciones, igual que la suspensión condicional de la pena, ¿sí? Que tiene que manejarse de mejor manera y dar facilidades para que haya esta suspensión condicional de la pena. Todavía el sistema penal acusatorio ecuatoriano no es totalmente público, no es totalmente oral, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros presentamos prueba de forma escrita. A veces los jueces, cuando estamos en la audiencia preparatoria de juicio, nos dice, ¿y su escrito de prueba? A pesar de que la ley no determina eso, ¿eh? Es oral. Nos exigen que sea de forma escrita. Por ejemplo, la acusación particular, el, en fin, ¿no? Providencias, autos y demás todavía son de forma escrita. Es una especie de mixtura. Hay otro problema. Cuando una persona es procesada, pasa inclusive en prisión preventiva, posiblemente hasta los 3 meses de la instrucción fiscal y hasta que se desarrolle la audiencia, porque es un año que tiene de prisión preventiva. A veces se demoran hasta más. ¿Qué pasa cuando es absuelto y se ratifica su estado de inocencia? ¿Es indemnizado la persona absuelta? A lo mucho hay una denuncia temeraria o maliciosa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es el Estado quien acusó? Cuando es Fiscalía quien hizo las investigaciones y se da cuenta de que hubo un error. Entonces son problemas que tiene, ¿no es cierto? Son problemas que tiene este sistema. Sin embargo, a pesar de este sistema que tiene sus problemas, podemos decir de que estas leyes quieren hacernos retroceder a un sistema penal inquisitivo, o por lo menos dan pasos a un sistema penal inquisitivo. En ese tiempo, acordaránse, o más bien cuando leemos la literatura, ¿no? De la doctrina, ¿no? Hablamos de que en ese entonces, del tiempo de la Inquisición, se les perseguía a las brujas, se les perseguía a los científicos, ¿sí? A los ateos, a los herejes. Siempre había alguien a quien perseguir para distraer, para no protestar en contra del poder. Y eran las persecuciones. ¿Cuántos que fueron guillotinados? Ahora, muy bien, aquí el Ecuador está viviendo un problema muy fuerte, ¿sí? Tenemos que decir que las leyes nuevamente se hacen según la política de turno. Y según la política de turno,
Estamos viendo internacionalmente conflictos entre Ucrania y Rusia, entre Palestina e Israel, Israel, Irán, Estados Unidos, Irán, Estados Unidos y varios países, ¿no? Entonces todo se tiene que ir acomodando en los países que se podrían decir que son semicoloniales, como el Ecuador, que es sometido por Estados Unidos principalmente. Y las órdenes que manden de Estados Unidos se tienen que cumplir en el Ecuador de forma legislativa. Por ejemplo, si Estados Unidos hace un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pues se tendrán que ir regulando las leyes para recortar presupuesto en educación, salud, justicia y demás, ¿no es cierto? Si el Ecuador adquiere un préstamo, como lo hizo recientemente por varios millones de dólares, para las fuerzas policiales y militares, Estados Unidos también tiene que poner sus reglas, ¿sí? Y dentro de esas reglas deben ir direccionadas a lo que ellos necesitan, ¿sí? ¿Qué necesitan ellos? Una protección global, ¿sí? El enemigo externo que podría ser los países que no se encuentran alineados a Estados Unidos. Un enemigo interno que solamente es publicitario, los GDO, pero también los luchadores populares, los luchadores sindicales, las organizaciones que protestan. Pues existe una política interna de minería a alta escala. Y esto está trayéndole varios conflictos a su tiempo en el norte del país, en Imbabura, en el Azuay, actualmente en los ríos. Y por ende, la política es mezclar, incorporar a los GDO o conectar a los GDO con los luchadores sociales de una forma que parezca algo natural. ¿Qué quiero decir con esto? Van a crear las condiciones para que los luchadores sociales parezcan GDO. Y para eso necesitan ¿qué? Necesitan leyes. ¿Cómo se puede luchar contra el crimen organizado? Fácil, entregando lo que le corresponde al pueblo. En el 2008 se hizo un contrato social que decía el contrato social que el Estado tiene que dar educación, salud, vivienda, trabajo, justicia, liberarnos de delincuencia. ¿Sí? Y si el Estado no cumple ese contrato firmado en las ánforas en el 2008, ¿qué es lo que debe suceder? El ciudadano tiene derecho a la resistencia. ¿Sí? Ahora bien, el Estado no está cumpliendo su parte. No hay salud, no hay educación, no hay vivienda, hay recortes presupuestarios, ¿sí? Y por ende, y por ende, ¿cómo puede exigir al ciudadano que cumpla las leyes si es el Estado, el gobierno quien las incumple? Es algo ilógico, ¿no es cierto? Sin embargo, existe presupuesto, pero no para las necesidades, para salvar a nuestros jóvenes, sino existe presupuesto para reprimirlos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver la cooperación militar de Ecuador, Estados Unidos e Israel desde 1977 al 2024, cómo han ido incrementando. Si en los últimos años, al 2024, hay un incremento exponencial. ¿Sí? No lo digo yo, ¿sí? De la misma forma, los casos de corrupción y excesos en el Ecuador, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Casos de corrupción y casos de excesos entre esos asesinatos y demás. ¿Sí? Ahora bien, para ello crearon la ley de inteligencia. La ley de inteligencia tiene varios artículos, pero he tratado de resumir lo más posible. Una pregunta, ¿se hace ¿pueden hacer la conversación en este momento o al final? Si me pueden en esta parte orientar. Siempre la estamos haciendo, doctor, al final. Ya, muchas gracias. Ok. Muy amable, Rosita.
Ya, perfecto. ¿Cuál es el objetivo de esta ley de inteligencia? Evitar o neutralizar amenazas y riesgos. El ámbito de aplicación nos dice es la obligación y cumplimiento tanto para personas naturales y jurídicas. Es decir, esta ley va a disponer, ¿sí?, tanto en instituciones públicas como privadas, información. Se vuelve muy delicado. ¿Por qué? Porque si yo soy abogado, soy una persona natural, tengo el sigilo de tener unos clientes, se va a violentar el derecho de ellos, ¿no es cierto? A más de eso, los médicos que tienen información muy sensible, los periodistas, la fuente de reserva que tienen los periodistas. Y es por eso que redactan esta ley, para tener información. Todo aparentemente parecería bien, ¿no? Porque estamos poniendo los buenos y los malos, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la ley. Van a regular un sistema, ¿sí? Con cooperación, coordinación y cooperación con los organismos de apoyo y otras entidades del Estado, tanto personas naturales y o personas jurídicas, públicas y privadas. Vuelvo y repito, aquí todos estamos metidos en este saco. Hay varios conceptos que señalan, ¿no?, que son un poco ambiguos, ¿sí? Nos hablan de las amenazas, ¿sí?, que las realiza el ser humano y que atentan contra los intereses vitales o estratégicos del Estado. ¿Quién nos puede decir cuáles son los intereses estratégicos del Estado? ¿El presidente? ¿La Asamblea Nacional? Si se dan cuenta que es ambiguo. Si no sabemos cuáles son los intereses del Estado, el interés del Estado podría ser, se me ocurre, minería a cielo abierto. Y si la gente, la población comienza a rebelarse, no, pues sería intereses estratégicos contra el Estado. Ojo, digo esto, ¿por qué? Porque esto lo vienen realizando, lo vienen cocinando, y muchos de los abogados, inclusive, que defienden a las empresas mineras, han salido ahora a los medios de comunicación a dar sus putazos, a decir que es una ley excelente. Sin embargo, tiene todas sus sus problemáticas. No es clara. La ciberinteligencia, recopilación de información. Ojo, deben tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien tiene la información tiene mucho poder. Se me ocurre, aquí existen abogados, son contraparte. Usted está defendiendo a un sindicato que estaba luchando, qué sé yo, en Petroecuador por demandas de, de los trabajadores, despidos ineficaces, se me ocurre. Y está en una paralización y usted los está defendiendo, ¿sí? Y tiene contacto por lo que se encuentran lejos, a distancias. Tiene contacto vía telefónica, vía WhatsApp, vía correo electrónico o estas formas digitales. Como decimos que es de vital interés estratégico para el Estado porque es un tema petrolero, el Estado va a saber qué es lo que está haciendo el abogado, cuál es su estrategia en la defensa de los trabajadores, por decir cualquier cosa. No solamente en eso, si yo le quiero afectar a un enemigo, con información que yo tenga, cualquier dato que yo tenga, puedo afectarle. Y no solamente en el ámbito judicial, ¿no?, sino en diferentes cosas, económicos, políticos, en fin. Lo que se podría decir es que eso también ya existía. ¿Sí? Esto no es de reciente, ojo, esto no es de reciente. Todos los gobiernos de turno lo han hecho. Sin embargo, aquí se les está dando un colchón para no tener problemas judiciales a futuro. Bueno, la inteligencia también nos redacta, ¿sí? Obtención, sistematización de la información específica, bueno, eso no tendría mayor injerencia.
Inteligencia prospectiva, nos dice la ley. Esto también llama la atención. Dice, determinar de modo anticipado la evolución de una situación, sus posibilidades y probabilidades. Todavía no hay el hecho. Posiblemente le perfilaron a una persona. Este es un delincuente. Este es una persona que es del GDO. Ah, pues todavía no cometió el delito, pero puede cometer. Pero puede cometer. No ha cometido delito, pero puede cometer. Pregunta, si yo tengo un adversario político, si yo tengo un adversario político y quiero saber sus debilidades, bajo el pretexto de que posiblemente tiene conexiones con los GDO, digo, hay que hacer una inteligencia prospectiva para ver si hay nomás, por si acasito. Entonces, vas a ver, escudriñar qué conexiones tenga. Muchos dicen, es que el que nada debe, nada teme, eso es una falsedad, porque se está violentando eh, el, la intimidad, el derecho a la intimidad. El Código Orgánico Integral Penal tiene varios delitos que sancionan el derecho, cuando se violenta el bien jurídico a la intimidad, ¿sí? De correspondencia, inclusive de violación de propiedad privada, que es muy afín a la intimidad. Y pues ahora vamos, se le da la patente de curso para que alguien haga lo que bien creyere. Pero esto, téngalo por seguro que está destinado a luchadores populares o enemigos del sistema o del Estado. Nos dicen para reducir la incertidumbre. ¿Incertidumbre de quién? Se dan cuenta que es tan ambiguo, es tan abstracto. Y aquí se violenta lógicamente el principio de inocencia, ¿no? Eres lo que decíamos en la Inquisición, eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. Existen organismos de apoyo al Sistema Nacional de Inteligencia. Entre esos están las personas naturales. Vuelvo y repito, nuevamente se habla de las personas naturales, de las personas jurídicas. También hablan de los riesgos. Y mire lo que dice aquí sobre los riesgos. Es algo importante, porque no es que dramaticemos este tema. Dice riesgos. Es la probabilidad que en un lapso determinado se produzcan daños debido a la interacción de fenómenos políticos, ¿ah? Económicos y sociales. Aquí estamos hablando netamente de acontecimientos políticos que van a realizarse a futuro, ¿sí? Es decir, el gobierno está abriendo un paraguas para lo que va a venir a futuro. Y que me digan que de política saben los GDOs, de los temas económicos o de los temas sociales, por favor, discúlpeme. ¿Cuándo le hemos visto a Fito hablando sobre ponencias políticas de esta sociedad o temas económicos? No son estadistas, ellos solamente quieren lucrar. ¿Quién mide las probabilidades? Hay un tema. Miren, teniendo la información, se me ocurre. La tía del señor Noboa, del presidente de la República, es accionista en Curi Mining. Curi Mining es una empresa minera en Los Ríos, Las Naves, diciendo exactamente. Tiene acciones ahí, ¿sí? El señor Noboa, todos conocemos que más allá de ocultar sus nexos con varias empresas, él maneja económicamente, es activista económico, ¿no es cierto? Imagínese que un empresario, por el pretexto de que se está lavando activos, venidos de la delincuencia, del narcotráfico, de la corrupción y demás, de los GDOs, comienza a investigar a sus rivales. ¿A quiénes? A la empresa que está también licitando. Caray, comienza a saber de dónde adquieren materia prima, qué sé yo, dónde hace las negociaciones. Ahora, ¿quién mide el riesgo económico y político? Vamos a ir revisando esto, ¿sí?
¿Quién mide el riesgo económico y político? Lógicamente vamos a observar a quién le atribuyen toda esa competencia. Y hay un problema, ¿no? Lo que decíamos, cualquiera puede ser un organismo de apoyo. El artículo 6 del Sistema Nacional de Inteligencia dice, es un conjunto articulado, coordinado de subsistemas, instituciones políticas, normas, programas y demás. El presidente, por el presidente, que tiene que entregar la información a quién? Al presidente de la República, para coadyuvar a la seguridad de inteligencia del Estado. Es decir, el presidente de la República es el que va a tener la información de todos los actores políticos, económicos y sociales, como dijo cuando se hablaba de los riesgos. Ellos mismos dicen, ojo, la ley que ellos mismos inventaron, ahí está. La ley que iba a promulgar Correa y ahora que lo criticaron a Correa, la misma ley que tomaron, una ley inquisitiva, ahí está. ¿Qué es el Sistema Nacional de Inteligencia? La entidad rectora dirigida por el presidente de la República. Su sistema de inteligencia, las Fuerzas Armadas, ¿sí? La inteligencia es análisis financiero, económico, eh, también la Casa Militar Presidencial, el SRI, ¿no? Subsistemas de inteligencia tributaria, su sistema de inteligencia aduanero, también el sistema penitenciario y demás. ¿Sí? Tiene rango de ministro, ¿sí? El rector, y será designado por el presidente de la República. Estimados amigos, concentración de poderes. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente, por no decirle de la entidad rectora del sistema de inteligencia? Proporcionarle al presidente de la República del Ecuador la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para la toma de decisiones. Elaborar el plan de inteligencia bajo los lineamientos y objetivos del Estado establecidos por el... ahí se me ha comido algo. Eso es por el presidente de la República igual. Identificar Aquí nomás riesgos, no sé yo. amenazas. Identificar los blancos. Ya. Articular relaciones de organismos de inteligencia, homólogos de otros estados. Ah, caray. Y aquí nos llama la atención también esto. Generar inteligencia en el marco de los acuerdos supranacionales, convenios jugosos con Israel, Estados Unidos, como lo vimos anteriormente en la gráfica. Y dice aquí, efectuados con el fin de contribuir a la seguridad global. Eso nos dice el artículo 10. ¿Qué es la seguridad global? Pregunto yo. La seguridad global es de que Estados Unidos son los buenos y los palestinos son los malos. Que Estados Unidos son los buenos y los iraníes son los malos, los chinos y los rusos son los malos. Nos metemos aquí al problema, un problema de seguridad global. Entonces, ¿qué hacemos? Persecución a los luchadores sociales y los nexos entre Estados Unidos e Israel con este tipo de relaciones. Cuando los gobiernos adquieren las armas, no es que solamente adquieren las armas, adquieren municiones, porque esas armas necesitan un tipo de munición, municiones. Adquieren instructores, y esos instructores no van a ser japoneses, tienen que ser norteamericanos o israelitas. Adquieren inteligencia, como ya sabemos, ¿quién realiza la inteligencia en el país? Estados Unidos e Israel. Adquieren repuestos, es un combo completo, ¿sí? ¿Quiénes están atrás de la minería? ¿Quiénes están atrás de los conflictos internacionales, de las ventas de armas? Todo el mundo lo sabe. Aquí hay un tema delicado también sobre los fondos permanentes de gastos especiales. Aquí hay fondos reservados, que esto el Ecuador ya lo superó a su tiempo. Bueno, no es que lo haya superado, sin embargo ya lo pasó, que se van a designar para operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
y que no se someterá a las normas previstas en la ley que regla el Sistema Nacional de Contratación Pública. Debemos entender una situación cuando las fuerzas policiales, militares, cuando el Estado en general, en temas delicados, los mínimos principios de la contratación pública se respetaban. Si ya con una normativa de contratación pública un poco deficiente, tal vez ambigua, se nos pasan por las galletas los actos de corrupción, ya lo hemos vivido varios años, varias décadas. Imagínense actualmente, si con este fondo permanente no va a haber ni siquiera contratación pública. Pero más grave, sí es algo paradójico, ¿no? Más grave es de que el monto será de acceso público, dice, pero no las asignaciones de los gastos que será información clasificada, tampoco las transacciones bancarias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a saber a breves rasgos cuánto el Banco Central, cuánto el Ministerio de Finanzas entregó a, a este sistema de inteligencia, pero no vamos a saber en qué gastar. Olvídese, vamos a firmar un cheque en blanco. ¿Quiénes nosotros? Nosotros que estamos pagando ahora el 15% de impuesto al IVA, 15%. Nosotros que pagamos la deuda externa, nosotros que somos dueños de los recursos del Estado y otros se enriquecen. Nosotros ahora estamos observando que hay leyes que no son transparentes. Se va a realizar los gastos, el control de manera trimestral ante el Contralor General del Estado. Solo ante el Contralor. El tema económico. ¿Qué dirá pues ahora el Contralor? Si dentro de los principios de la Contraloría, de la contratación pública y demás, hay el principio de transparencia, el principio de publicidad. La información será generada por el Contralor General del Estado. Luego de este procedimiento quedarán las actas correspondientes. Por favor. Es decir, se puede cometer un delito y luego quemar la evidencia. Crimen, perfecto. ¿Y quién lo aprueba? La ley, la Asamblea. Sin que ninguna otra entidad o institución pueda intervenir en la fiscalización de estos recursos. Imagínense, nadie puede ni requerir información. Tampoco se puede requerir información relativa a los gastos especiales. Es decir, como les he manifestado, los fondos permanentes de gastos especiales, hay un gasto permanente, solo el monto general será de acceso público, no hay acceso a información básica, ¿no? Y por ende no hay transparencia. Sobre la rendición de cuentas, será anualmente a la Asamblea Nacional en base a los... Mire lo que dice claramente, cuidado se vayan a salir del carril que les estoy llevando. Así dice esta ley, sobre los objetivos, metas e indicadores. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre el tema de No, pues inteligencia. esto se termina a las 9 de la noche. No hay fiscalización sobre el tema económico, sobre el tema de recursos. ¿Sí? Sobre las funciones, otro aspecto que habla la ley sobre las funciones de especialistas de inteligencia, son quienes van a trabajar, ¿no?, en este sistema de inteligencia. Eh, Serán asignadas por la máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Sí? La máxima autoridad, que lógicamente es puesta por el presidente de la República. Nuevamente caemos en la concentración de poder. Es decir, no existe un órgano colegiado, no existe absolutamente nada. Sí, y bueno, después vamos a analizar también sobre la ley de solidaridad, pero primero vamos por este lado. A ver,
Atribuciones y responsabilidades de los subsistemas, dar cumplimiento a las políticas generales de actividades, dadas por el presidente de la República. Nuevamente, el presidente de la República es quien va a dar las políticas. Protección de la información, aquí es un problema. ¿Por qué? Porque si bien dice que, y lógicamente, como es inteligencia, hay que proteger la información, nadie va a discutir ese tema. ¿Hasta cuándo? Es decir, puede existir problemas inclusive de crímenes de lesa humanidad, puede existir ejecuciones extrajudiciales, puede existir lo que sea, pero se va a mantener reservada esta información. ¿Hasta cuándo? No dice. Miren nuevamente, las operaciones de inteligencia y contrainteligencia se regirán conformado por los siguientes niveles. Nivel político estratégico, nivel político estratégico. Constituye el nivel más alto de inteligencia y tiene que ver con la política nacional global centralizada en su actividad interna y externa. Si alguien decía que es exagerado hablar de que Ecuador se está incursionando en una represión fuerte con esta ley, está claro que no se está hablando de temas de los GDO, está hablando de política nacional y no nos vengan a confundir, no, es que los GDO internacionalmente ya tienen conexiones. Aquí no se aclara, no se especifica esos temas, se habla en general. Es decir, se va a manejar esto en temas a nivel local, de la política del presidente de la República, internacional, de quien estén con el bastón de mando. Va a haber protección de la identidad, y esto hay que tener muy en cuenta. Ahora, el registro civil podrá entregar una cédula de identidad a quien sea parte de este sistema para que se haga pasar por otra persona, bajo el pretexto de salvaguardar su integridad. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Puede haber falsos positivos, incitación al delito. ¿Qué quiero decir con falsos positivos? Actualmente en el tema penal, en la experiencia penal, he visto que ciertos miembros policiales son quienes comienzan a incitar a ciertas personas para que cometan un delito. Hacen contactos vía telefónica para que cometan un delito, por ejemplo, de narcotráfico. ¿Sí? Comienzan a sembrar prueba. Por ejemplo, con una identificación falsa, yo puedo llevar a tal lugar, llevar qué sé yo, algún elemento probatorio para que sirva como un falso positivo. Pero no más aún. Dice también que hay fachada de los medios logísticos del Sistema Nacional de Inteligencia. Eso dice la ley, que se puede crear una fachada. Creación de consorcios, contratación de abogados, fundaciones jurídicas para obtener información. Y ahí se violenta el legítimo derecho a la defensa. Si ya a ciertos abogados se los relacionaba con la fuerza policial para sacar información de A o B personas, inclusive a ciertas organizaciones eh, que daban asesoría jurídica. Imagínense conseguir una fachada para de esta forma venga la persona que está siendo procesada por varias circunstancias, inclusive así sea GDO. Si él tiene legítimo derecho a la defensa y un derecho a un abogado, una defensa técnica, como dice el 76, numeral 7 de la Constitución, y que esta fachada sea la inteligencia del presidente de la República. ¿Sí? Mire, ¿va a haber una desclasificación de la información? Claro, va a haber. Todos dirán, ah, no, pues se va a ver la desclasificación, es que va a ser público. Tiene que ser regulado por la máxima autoridad del órgano rector, para hacer en breves cuentas por el presidente de la República.
se vuelva accesible para el requiriente cuando la solicitud haya sido legalmente formulada y debidamente fundamentada, justificando la razón del pedido y el uso que se le hará a la información. Es decir, queda a discrecionalidad del presidente de la República y esto va a ser si le conviene o no le conviene políticamente. Por ejemplo, la información reservada concerniente a la captura de Fito no se la va a abrir, perdón, se la va a abrir. Todos van a decir, no, aquí así fue la operación, gracias a la ley de inteligencia pudimos llegar, estos fueron nuestros blancos, en fin. Pero en el caso de fuga de Fede, por ejemplo, será secretísima. Ahí no sabrá quiénes fueron los funcionarios del gobierno que trabajaban en el SNAI, quiénes eran los miembros policiales y militares, que eso no se va a saber. Queda a la discreción del presidente de la República nuevamente, y esto va a ser manejado políticamente como lo que sucedió con el caso de Vito y como el caso de Fede, así de simple. No sé si me pueden decir qué tiempo más tengo, porque eh, no sé si me va a alcanzar el tiempo para analizar sobre la ley de solidaridad nacional. Todavía tienes tiempo, Marco. Ya, y seguimos, ¿no? El objeto de esta ley de solidaridad, que no se entiende por qué el nombre, tal vez de solidaridad a quienes son deudores del Estado, al SRI, y bajo una donación podrán ser, el Estado será solidario con ellos, ¿no? Podrán tener descuentos, algo así decía, ¿no? Del 30% a la deuda que tenga con SRI. O sea, terrible esto. Esto es dedicado para un grupo que está debiendo alrededor de 90 millones de dólares al SRI. No tienen nada de solidaridad, excepto a favor de ciertos grupos de poder económico. Ahora nos habla de un conflicto armado interno, ¿sí? Estamos hablando de un tema de un conflicto, no tiene nada que ver, ¿no? Aquí es para fortalecer las fuerzas del orden, policía y ejército. Muy bien. ¿En qué aspecto? Dicen que van a desarticular las economías criminales que operan en el desmero del desarrollo nacional y neutralizar a los grupos armados. En realidad, si van a desarticular con una ley, vamos a quedarnos en lo que fue la ley antiapagones, creo que lo llamaron en un momento determinado, donde que decían que una ley eliminaba los apagones. Algo así va a ser esta ley. Esto no va a cambiar absolutamente, bueno, tal vez alguna cosa de forma. Y aquí dice, ¿no? Solidaridad, ¿por qué? Van a recibir donaciones de bienes inmuebles, equipamiento y suministros nuevos, contribuyentes nacionales, organismos, gobiernos o entidades internacionales, realizados por contribuyentes nacionales, darán lugar a una nueva rebaja de su impuesto a la renta, causando el respectivo periodo fiscal. Aquí está uno de los objetivos. Rebaja del impuesto a la renta. ¿A quiénes? Ya sabemos aquí. Ahora bien, dice que van a haber donaciones de los bienes muebles e inmuebles. ¿Sí? ¿A cambio de qué? O sea, alguien va a dar un bien inmueble caritativamente, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? Del 30% del impuesto a la renta. De nacionales e internacionales. ¿Ustedes creen que la China, Rusia, Estados Unidos van a dar de gratis al Estado ecuatoriano infraestructura, equipamiento? Ah, no, pues sí. Principios, protección a la población civil, dice, reactivación económica de zonas afectadas. Vamos por partes. En realidad están protegiendo a la población civil con esta ley de inteligencia que acabamos de ver. En realidad es eso. Dice rehabilitación económica en las zonas afectadas. Si no existe presupuesto, todavía están debiendo al presupuesto de la educación y a la salud. ¿Cómo se puede manifestar eso?
Sobre el conflicto armado interno, las fuerzas del orden, ¿sí? Mire cómo está emparentado, mediante informes de inteligencia estratégica, edificarán los grupos armados organizados. Es decir, el presidente de la República nuevamente va a decir quién es un grupo armado organizado. Y pues crean esta ley con el objetivo de ir cambiando el Código Orgánico Integral Penal y no pasarse por las galletas el artículo 164 de la Constitución que habla del estado de excepción, ¿no? Como ya estaban haciendo a cada rato estado de excepción, a cada excepción, dijeron, no, no, no. Para decir que cumplimos la ley, hagamos una ley que vaya por encima de la Constitución. Así de simple. Criterio de reconocimiento de conflicto armado interno será determinado en el reglamento general de la presente ley. ¿Quién hace el reglamento si ya está aprobada la ley? La Presidencia de la República. ¿Cómo serán los criterios para saber si hay un conflicto armado? De naturaleza ideológica, económica, política o religiosa. Nuevamente, ¿qué ideología tienen los GDOs? ¿Qué ideología tienen? Estamos diciendo que vamos a combatir a los GDO. Si dice de naturaleza ideológica, estamos diciendo de que los GDO, como tienen la ideología de acumulación de riqueza, tienen una ideología capitalista, la misma ideología que el señor presidente de la República. Claro, la misma ideología, acumulación de riqueza, la misma la misma ideología económica, simplemente que el uno lo hace mediante sus empresas, bajo el sudor de los trabajadores, y el otro lo hace de forma ilegal, mediante este, eh, mediante incurriendo más bien en algunos delitos, ¿cierto? Así de simple. Es- Dice, Cuando hablamos de política económica, ideológica, estamos hablando ya de luchadores populares, de luchadores sociales, o simplemente de disidentes, o simplemente de contrarios del gobierno, así de simple. Pero hay otro aspecto, nos habla también, o religiosa. Vuelvo y repito, ¿por qué poner o religiosa? O sea, van más allá, ¿no? Los GDO, ¿qué religión tienen? Cristiana, católica, me imagino, ¿no? Porque por las imágenes que tienen ellos. Es decir, van a también a estructurarles hacia los GDO o a decir, por esta situación ideológica, política, religiosa, ustedes son un GDO. Terrible. Esto es solamente una fachada, esta ley de solidaridad. Ahora, ¿quiénes podrían ser? Entonces, si no son los GDO, si no es dirigido para los GDO, serán dirigidos, como dije, a los luchadores populares, a los contrarios del gobierno, inclusive a grupos minoritarios en su religión, eh, como quienes apoyan al pueblo palestino, por ejemplo. ¿Sí? Indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno. ¿Podrá indultar el presidente de la República? Es decir, ¿qué es el indulto? El indulto es cuando ya hay una sentencia condenatoria, ¿no es cierto? Es el indulto, pero aquí se inventaron un indulto medio extraño, ¿sí? Que es que todavía no hay sentencia condenatoria y ya le pueden indultar. Primero dice por razones humanitarias o de interés público excepcional. Bueno, es aceptable. Cuando los hechos imputados correspondan a actuaciones en cumplimiento del deber realizadas en operaciones de seguridad o defensa o mantenimiento del orden público frente a los grupos armados organizados. Patente de corso, patente de corso para que los miembros policiales puedan, este, si cometieron un ave delito, pues puedan acogerse al indulto. Acredite colaboración significativa con la justicia. Las delaciones, ¿sí? Muchas de las delaciones que tienen sus defectos, porque a veces son invenciones, ¿sí? Yo no soy partidario de ningún gobierno, me dan todos igual, sin embargo aparecen nomás cuadernos, aparecen un poco de cosas, tanto en el gobierno como en el otro, ¿no? Acordaránse del mismo caso Balda, por ejemplo, ¿sí? Las persecuciones, ahora, todos estos cuadernos que aparecen donde que hay cuentas y demás, ¿no?
Caray, ¿no? Y ahí viene la cooperación eficaz. Y en ningún caso dice que pueden ser beneficiados quienes se encuentran procesados por homicidio por razones políticas o de conciencia. Ay, ay, ay. Es decir, pone clarito, si es un homicidio que no sea por cuestiones políticas o de conciencias, puede acogerse al indulto. Pero si él lo hace por cuestiones políticas, ideológicas y de conciencia, ya no puede acogerse al indulto. Netamente es dedicado a sus detractores. Sí. Se legaliza la impunidad en los efectivos policiales y militares, como hemos dicho. Es decir, hay ciudadanos de un nivel y de otro nivel. Ya no hay igualdad ante la ley. El principio de igualdad se rompió, ¿sí? En este aspecto. Perteneciente a un grupo armado organizado por conflicto armado interno, las personas que pertenezcan permanente o a circunstancias. A ver, perdón, deme un segundo. Aquí hay otro tema. Que pertenezcan permanente o circunstancial. Es decir, cómo se podría señalar a una persona que es circunstancial perteneciente a un GDO? Eso nos tienen que aclarar. ¿Quién podría señalar que es circunstancial? O sea, ¿de qué forma? ¿No es cierto? Dirección, organización, planificación y financiamiento. También de 26 a 30 años. Se va subiendo, se va subiendo las penas. A ver, en el 2014, cuando se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, ya hubo un incremento Ya, de las penas ya, enorme ahora en todos sí. los tipos penales, ¿no? O en la gran mayoría de tipos penales, por no decirlo de esa forma. Y esto no es que ha combatido la delincuencia. ¿Quién cree que el poder punitivo del Estado va a solucionar el tema de los que está equivocado, está perdido? ¿Sí? Esto va más allá. Y dice, las personas que sin formar parte del grupo armado organizado, pero que colaboran permanentemente o esporádicamente con su operación, incluso con actos fungibles y secundarios, serán sancionados con pena privativa de libertad de 20 y 26 años. Es muy oscura esta transcripción y aquí se elimina los grados de participación. Es decir, se elimina la complicidad. El tema de circunstancial, el tema de fungibles y secundarios. ¿Esto no es un cómplice? ¿No era más fácil irnos por ese lado? Existen varias reformas que van a hacer al Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, al artículo 262, paralización de servicio de distribución de combustible. La persona que realice o suspenda de manera injustificada el servicio público será sancionado con pena privativa de libertad de 6 a 8 años. Muy bien, aquí así de simple lo hacen, no especifican, ¿sí? Tiene que decir específicamente que sea un GDO, que sea un GDO. ¿Por qué? Porque sería las interpretaciones de empresas petroleras, por ejemplo, un sindicalista, una agremiación. Entonces estarían sancionados también de esa forma. Otro problema que vamos a tener sobre los allanamientos por el conflicto armado interno. Ahora los jueces, en el caso, en este tipo de delitos, ahora los jueces no van a hacer el papel de jueces. Existen los jueces que en el tipo de Guillermo Lazo inauguraron inclusive un edificio que decían que no pasaba por ahí ni las balas, para que estén los jueces anticorrupción y contra el crimen organizado y con bombos y platillos. Pero ¿qué sucede ahora? Dice, no, tampoco esos jueces sirven, ni siquiera los jueces anticorrupción sirven porque también son corruptos. Y ahora los allanamientos no hace falta el control judicial. Es decir, que los miembros policiales podrán ingresar al domicilio, ¿sí? Y
pues hacer los allanamientos y después justificarán, ¿no? Terrible. Ahora, en ese aspecto podemos decir, si nos amparamos también en la otra ley de inteligencia, es que era de inspección para saber si que posiblemente existía o no algún elemento prospectivo, como decía la ley. Miren lo que dice aquí sobre la prisión preventiva. Dice, será una medida cautelar útil y eficaz, sin ser regla general, pero ya está diciéndole, a ver, si no fuese, si la prisión preventiva fuese de última ratio, ¿para qué estar poniendo que es de última ratio? Lo que nos están diciendo aquí, que la prisión preventiva en estos casos será la medida principal, ¿sí? Y, qué sé yo, presentarse periódicamente, el grillete, como se lo denomina, la prohibición de salida del país y demás, eso es secundario. Tanto es así que no cabrá la suspensión, revisión y revocatoria o sustitución de la prisión preventiva. Ahora, hagamos cuenta de que se le involucra una persona que sea GDO. Muy bien. Y en la instrucción fiscal se determina de que el señor no ha sido GDO. Hay los elementos suficientes de convicción que no es GDO. Ya el abogado defensor, teniendo los elementos para pedir una revisión de medidas cautelares, ya no lo puede hacer. ¿Y qué es lo que va a tener ese señor? Una condena sin ser autor de un delito. ¿Y con quién va a estar metido? Con los GDO en los centros de rehabilitación. ¿Creen que es justo eso? No les interesa si tal vez existen o no existen elementos de convicción que, o elementos de descargo que le sirvan a esta persona. Por ende, se violenta el artículo 4 del Código Orgánico Integral Penal, que es sobre la mínima intervención penal, ¿no? Que el derecho penal es de última ratio. ¿Sí? Zaffaroni señalaba que la prisión preventiva es una prisión anticipada. Pero miren aquí, cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, en ningún caso se aplicará la prisión preventiva, ni arresto domiciliario, ni uso de dispositivo electrónico. Vaya, estamos hablando. De que aquí se va a ir respetar derechos, ya lo vimos en el tema de los muchachos de las Malvinas. Nosotros no aprendemos posiblemente de lo que ya, o más bien, no es que nosotros, recapitulo, quienes gobiernan el país, quienes legislan, saben cómo los hechos que han suscitado, y vamos, incontables hechos, si vamos desde muy atrás, desde los mismos hermanos Restrepo, hasta los últimos, varios casos que últimamente de los excesos de miembros policiales y militares han existido, inclusive violaciones a los mismos GDO en los centros de rehabilitación. Y entonces estamos poniendo que la prisión preventiva, ni el arresto, ni el uso de dispositivo electrónico, ni siquiera eso, pueden, si se encuentran implicados, podrán eh, tener los miembros policiales. Se elimina el principio de igualdad, hay dos clases de delincuentes. El delincuente GDO que comete el delito, que es repudiado indiscutiblemente por cometer homicidios, lo que sea, indiscutiblemente es repudiado. Y el otro delincuente, que es miembro policial, que a nombre del Estado comete otros delitos, que él va a ser tolerado. Es decir, vamos a tener un Estado delincuente. Dígame si ya actualmente hay espíritu de cuerpo en delitos de ejecución extrajudicial, acceso al uso de la fuerza, que con los ejemplos que he señalado, pues posteriormente tendrá también patente de corso, ¿no? Y aquí está la base fundamental también que lo que decíamos saca provecho, ¿no? En las disposiciones reformatorias primera, incluyase a la ley de régimen tributario interno, a continuación del segundo artículo enumerado, el artículo 10 lo siguiente dice,
Los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y o Fuerzas Armadas en bienes inmuebles, equipamientos y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana en función de las necesidades expuestas por las fuerzas del orden, obtendrán una rebaja del impuesto de la renta causando, causado del periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado. Ahí está. A ver, deme un segundo, por favor. Muy bien. He culminado la ponencia, creo que tengo media hora más, no sé, pero yo creo que con eso podría haber hecho el análisis. Para concluir, lo único que diría es de que cuando ya comenzamos a hacer una autopsia, por decirlo de esta forma, de la ley, de las leyes, cuando comenzamos ya a hacer, a buscarle los puntos y comas, vemos de que existe un trasfondo, de que siempre está el pretexto de que el combate a la delincuencia, y creo que está yéndose por otro lado esta ley. Nadie va a discutir de que es necesaria una ley, ¿sí? Una ley de inteligencia, nadie va a discutir, es necesaria indiscutiblemente. Sin embargo, una ley que fomente poderes al presidente de la República, donde que no hay un órgano colegiado, donde que pueda hacerse un nicho de corrupción, donde que pueda existir excesos de los miembros policiales. En fin, esto eh, se convertiría, pues, ¿no?, en una persecución no solamente a los GDO, sino que yo creo que principalmente va a ser a quienes son los detractores del gobierno. Casos han existido, podemos analizar de que eh, hemos tenido varias leyes, ¿no es cierto?, de lavado de activos y demás. Esas leyes no han funcionado. Cooperativas, bancos, haciendas, venta de vehículos, inmobiliarias que no han sido observadas adecuadamente para ver si existe lavado de activos, testaferrismo, qué sé yo. Entonces, esto va, esta nueva ley de inteligencia y de solidaridad, ¿hasta qué punto va a servir? ¿Sí? Todo lo contrario, estas leyes han servido únicamente para persecuciones, ¿no? Y pues en esas estamos ahora. eh, Hay acciones constitucionales que se pueden realizar. A los compañeros constitucionalistas, pues, eh, deben también estar haciendo su análisis dentro del derecho penal, las reformas al Código Orgánico Integral Penal y pues varios de los derechos que se vienen violentando, principios que van recayendo ya al sistema penal acusatorio y siendo ya sistema penal inquisitivo, pues nos llama mucho la atención. Hasta aquí mi ponencia, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor. Quisiera saber si las compañeras, los compañeros que están aquí en este espacio virtual quisieran hacer algún tipo de reflexión, pregunta. Está abierto, lo puede hacer por escrito o puede solicitar la palabra, ¿no? Yo tenía una gran inquietud durante toda la exposición que usted ha hecho, que ha sido lo suficientemente amplia, y quisiera tomarme solo un minuto para preguntarle. En la década del 2000, nosotras decíamos en nuestras luchas que todo lo que queríamos plantear cuando hablábamos de soberanía alimentaria, cuando hablábamos de un nuevo sistema económico, popular y solidario, cuando hablábamos de la igualdad y más, nos topábamos que la norma constitucional que se había aprobado en 1998 no permitía todas las cosas de lo que estábamos hablando y por lo que estábamos luchando.
en el 2007, 2008, cuando se aprueba la nueva norma constitucional, nos decíamos que había que eh, revisar toda la normativa legal existente, leyes orgánicas, ordinarias, inclusive lanzamos una consigna, nunca más una ley sin nosotras, y que la ley debía ser construida en base a esa experiencia, a esa demanda, a esos sentires que en el territorio teníamos en materia económica, política, social y más, ¿no? Hoy, en el año 2025, eh, volvemos a decir que necesitamos más leyes. O sea, este es un país que no sé cuál será su criterio. Para cada caso quiere otra ley, otra ley, otra ley, y en cada ley que se va creando, se va torpedeando, se va echando abajo los avances que en la norma constitucional hay. Yo no sé si hay otros países en América Latina o en el planeta que necesitan esa normativa legal que para cada cosa se quiere algo, cuando la norma constitucional, que cuando se la aprobó tenía 440 artículos, si mal no recuerdo, no era perfecta, pero tocaba muchos aspectos que nosotras necesitábamos que se toquen, ¿no? Se mantenían algunos principios como el principio de la igualdad. Entonces, hoy después de 18 años, 17 años que han pasado desde entonces casi, volvemos a la misma situación. No sé si el tema es un tema legal. eh, Construimos una ley orgánica para la erradicación de la violencia basada en género y que cada vez que intentamos que se aplique en el sistema de protección de derecho, en el sistema judicial, es torpedeada por otras cosas, ¿no? Entonces, realmente yo no soy abogada, soy una ciudadana litigante de derecho, pero sentimos ese vacío y ese dolor de saber que quiero que la ley se cumpla, pero que no logra cumplirse. Lo que usted acaba de decir es verdad. Todo lo que se ha planteado en esta aprobación de estas últimas leyes con el carácter de urgente en la Asamblea viola principios constitucionales por los cuales luchamos, no solamente en el 2007, sino que toda la década del 2000 se la venía luchando, ¿no? Entonces, mi pregunta va para eso. O sea, ¿qué le falta a un Estado para ser un Estado que además le pusimos que era un Estado de derechos? Esa era la definición. No es un Estado de derecho, es un Estado de derechos. ¿En qué nos perdimos nuevamente para llegar al punto en el que estamos? Muchas gracias, es una buena pregunta. A ver, primero hay que partir. Cuando nosotros decimos la constitución política del Estado, pues, es política. Y las leyes reposan bajo qué, si es política, bajo un sistema económico, ¿sí? Un sistema económico que es una especie de colchón, ¿no? Y este sistema económico necesita una ley, y esta ley está acá. Es decir, las leyes tienen que estar basadas en lo económico. Ahora, muy bien, la Constitución de la República del Ecuador, si no me equivoco, en el artículo 66 y 320 y algo, se me va el artículo, habla sobre la propiedad privada, reconoce la propiedad privada, siendo la propiedad privada en realidad lo fundamental, ¿sí? En este estado. Entonces, ¿quién tiene los medios de producción? Alrededor de 200 familias en el país y el Estado, ¿sí? Son quienes acaparan los medios de producción. Estos son fábricas, haciendas, tierra, recursos, manejan el comercio y demás, ¿sí? Todas las leyes reconocen a la propiedad privada, pero quien tiene la propiedad privada de los medios de producción son las 200 familias. Van a proteger a estas 200 familias, ¿sí? ¿No es cierto? No es que van a proteger a los demás, ¿sí? Porque dicen, no, es que yo también tengo propiedad privada. Sí, tiene su casa, su carro, posiblemente si lo tienen. Su vestimenta es su propiedad privada, pero propiedad privada individual, personal. Pero la propiedad privada de medios de producción tienen 200 familias en el país. Así de simple. Son dueños de esto. Entonces las leyes han sido manejadas en ese aspecto. La Constitución del 2008 no cambia en ese aspecto. Sigue protegiendo la propiedad privada, ¿sí? Hay dos formas de propiedad, la propiedad privada y la propiedad colectiva. La colectiva es la de las grandes masas. Hace más de 6.000, 7.000 años, nosotros vivíamos con los medios de producción, la tierra, la naturaleza, era de todos, era colectiva, ¿sí? No hacía falta ni leyes. Todos producíamos y todos nos enriquecíamos. Todos trabajábamos y todos nos enriquecíamos hasta que vino la esclavitud, vino la ley, vino la religión, vino el Estado, vino el ejército. ¿No es cierto? Ahora muy bien,
Esas leyes de la esclavitud fue ¿para qué? Para proteger al monarca. Después para proteger al feudal, ahora para proteger a un terrateniente y también dueños de bancos y los que manejan el Estado. Siempre se ha protegido. Científicamente, por más que queramos decirlo, no hay igualdad, nunca va a haber igualdad. Lo que puede haber es una armonía, ¿no? Y si tenemos esas leyes que buscan la riqueza colectiva, no buscan la riqueza colectiva, sino la riqueza individual, vamos a tener estos problemas. ¿Por qué? Porque quienes están delinquiendo son los pobres, ¿sí? Quienes no tienen acceso a la educación, quienes no tienen acceso a la salud, quienes no tienen acceso a la vivienda. Gobierno a gobierno, grados más, grados menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medios de producción se enriquecen, pues de eso se enriquecen las 200 familias y no es colectivo. Si que fuesen colectivo, no hiciera falta recursos para educación, salud, vivienda, ¿no es cierto? Y como hay esas deficiencias, el campesino pobre que no tiene tierra, no tiene medio de producción, tiene que salir a la ciudad. Sale a la ciudad, a Quito, por ejemplo, que no tiene mucha industrialización, solo industrialización liviana, ¿a qué se dedican? Al comercio? Venta de mandarinas, de legumbres, qué sé yo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, las mujeres prostitutas, los hombres delincuentes y drogadictos, ¿sí? Y una migración del campo a la ciudad. Entonces, podemos poner mil leyes, cambiar la constitución y podemos poner inclusive en la misma constitución que todos somos iguales. Pero si el sistema como tal protege que los medios de producción sean de las 200 familias, téngalo por seguro que va a haber desigualdad. Porque habíamos hablado de la contradicción. Si hay ricos, quiere decir que hay pobres. Si hay un obrero, quiere decir que hay un burgués. Si hay un jornalero, quiere decir que hay un terrateniente. Así de simple. Entonces, si no cambiamos la estructura de esta sociedad, por más que cambiemos las leyes, siempre va a haber un problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, yo la semana pasada estuve en las naves, sí, la semana pasada. En este momento la concentración de la tierra está bajo de la minera Curimaini, alrededor de 300 hectáreas deforestadas, en una zona donde que es eminentemente agrícola, donde aquí hay el cacao de exportación. Si bien es cierto, no hay una industrialización ahí porque el Estado ha dejado insoletas, no hay una inversión, en ningún gobierno ha habido inversión en el campo. Si bien es cierto, de eso vive la gente porque es una tierra fructífera, van a contaminar en esa zona. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, un grupo de familias, ¿sí? Que están haciendo de guachimanes, por decirlo de una manera, protegiendo las inversiones de extranjeras, de unas mineras extranjeras, para que vengan a saquear la riqueza del país. ¿Y qué les van a dejar a esas familias? A ese poco de familias campesinas. Alrededor de 14.000 que hay en Las Naves, 13.000 creo que hay, o 15.000 hay en San Luis de Panvil, alrededor de 50, 60.000 habitantes alrededor. ¿Qué les van a decir a ellos? Váyanse. ¿A qué? ¿A que sean GDOs? ¿A que sean prostitutas? A eso quieren. Entonces, acumulación de riqueza, mira cómo va acompañado. Y cuando entra la minera, ¿qué entra? Prostitución, delincuencia, narcotráfico, GDO. ¿Y quién está impulsando eso? El gobierno. Y dice que él está combatiendo los GDO, por favor. Y llama a una ley de solidaridad, llama a una ley de solidaridad con ese nombre todavía, ¿no? Para decir que en los lugares donde que están, donde que hay grupos GDO, hay que invertir. Caray, cumpla lo que dice la Constitución, entregue el presupuesto. No puede ser posible que en el Ministerio de la Salud tengo la oportunidad de trabajar también con los trabajadores de la salud. Se jubilan varios trabajadores de la salud y no hay presupuesto para otras partidas. Es decir, al trabajador le acumulan el trabajo, está estresado, cansado, en un lugar donde que debe estar lúcido, con la fuerza física y demás, lo tienen así al trabajador, mal pagado. Y no contratan trabajadores, no contratan médicos, no hay equipamiento. Se suspenden en el Eugenio Espejo las cirugías. Una persona necesitada que no tiene para pagar una clínica y no hay cirugías en el hospital, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer ahí? ¿A qué le está empujando el Estado? No da las condiciones de este Estado. No cumple lo que dice la ley el mismo gobierno. Y sacan recientemente una ley para calificar a los servidores públicos. Califique pues a esa asamblea. Califiquen al presidente de la República.
para ver si en realidad está cumpliendo lo que dice la ley. Califiquen. Entonces es un problema complejo, un problema complejo. Bien, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que se ha escrito y ha alzado la mano la compañera Rosario Gómez. Te preguntan en el chat qué opción tenemos como ciudadanía frente a este escenario monárquico. ¿Podemos decir que es un plan de exterminio? Esa es una de las preguntas y este Charito tiene la palabra. Eh, Buenas noches con todas las compañeras. Rosa, un abrazo, igual María Fernanda. Y muchísimas gracias, doctor. Qué gusto conocerlo. Pido disculpas de no haber podido estar en las dos reuniones anteriores por motivos de trabajo, que por ahí Rosa ya sabe de qué se trata. Y yo quisiera hacerle una pregunta. O sea, creo que sí, el análisis que usted hace es certero. Cada vez más tenemos evidencias de hacia dónde vamos, ¿no? Creo que ya lo dicen además muchos autores, que esto es un neoliberalismo extremo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es el capitalismo en su máxima expresión, ¿no es cierto?, de exterminio realmente, de cada vez más acumulación y acumulación. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es, en el proceso de lo que se llama legislación en este estado en el que vivimos, después de la de la aprobación de la Asamblea, tiene que pasar al Consejo, ¿cómo se llama? A la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, ese paso falta todavía para las leyes que se han aprobado, o no falta. Entonces, eso, digamos, me parece súper importante saberlo, porque además creo que todas sabemos que se está preparando una gran movilización nacional, ¿no? Para el 11 de julio, convocada por la UNE también. Entonces, eh, porque nosotros hemos sido luchadoras permanentes, luchamos desde las cosas que tal parecerían más pequeñas hasta haber salido a marchas y todo esto también por esas luchas, ¿no? Entonces yo creo que usted lo que está diciendo en el último análisis que hace, eso habla de la lucha de clases, ¿no? Entonces creo que eso está presente en la humanidad, totalmente presente, ¿no? Y, y esas luchas se han expresado, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue la promulgación de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Es decir, la humanidad ha estado como en una permanente lucha y por eso se pasó de la esclavitud al feudalismo y del feudalismo a la sociedad capitalista, burguesa, sí. Entonces, no podemos dejar de saber que ahí estamos, ¿no? El asunto es de qué lado estamos y qué podemos seguir haciendo, ¿no? ¿Sí? En el marco de lo que vivimos, ¿no? O sea, sabemos que ahorita democracia, o sea, realmente ya es una palabra que ya parecería que ya no existe, ¿no? Asamblea constitucional, constituyente en el Ecuador, qué vergüenza de asamblea que tenemos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, parecería que falta un paso que es la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué perspectivas usted le ve ahí al asunto de estas leyes que violan todo, que se burlan de la Constitución, de todo, ¿no? Y cómo es, entonces eso era la pregunta que quiero hacer. Muchas gracias, Rosario. A ver, yo no soy constitucionalista, sin embargo, tengo entendido de que una acción de inconstitucionalidad podría surgir ahí también, la aprobación de de la Corte Constitucional de estas leyes, ¿no? Porque en realidad, si podemos observar, hay varios principios, derechos y garantías que se están violentando. El derecho a la legítima defensa, ¿no es cierto? Ajá. Fundamentalmente el artículo 76, numeral 7, eh, el derecho a conocer quién me está investigando, saber y demás, ¿no? El derecho a la intimidad, otro aspecto, ¿sí? El derecho a la igualdad, ¿sí? A la igualdad, y a igualdad de armas inclusive, este principio que también está recogido en la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, yo disto mucho de que existe igualdad, ¿no? Muy respetuoso, pero esto es en temas doctrinarios. Se violenta la seguridad jurídica. Bueno, podemos enumerar, se violenta principios de publicidad, de transparencia,
se quiere hacer aquí un negocio y una persecución, ¿no? Entonces, hay varios derechos y garantías que están siendo violentados, constitucionales y legales, ¿sí? Eh, bueno, en ese aspecto. Pero yo creo que va más allá de eso. A ver, hay que entender la situación. Eh, yo respeto mucho las tendencias ideológicas, ¿sí? Trato yo siempre de enfocarme en las ciencias, ¿sí? Eh, si vamos por partes, el fascismo es la pérdida de derechos demoliberales y el corporativismo, ¿sí? Se lo vivió en Alemania con Mussolini en la década de los 40, con Franco, con Hitler, perdón, en Alemania, con Franco en España, con Mussolini en Italia, ¿sí? ¿Y qué era esto? Era de que poco a poco se iban arrebatando los derechos, ¿no? ¿Sí? Los que se consiguió o los que se consiguieron en 1789. División de los poderes del Estado, libertad, igualdad, confraternidad, ¿no es cierto? Todos esos derechos se van eliminando para, de cierta forma, llegar a un sistema inquisitivo, un sistema monárquico. Como no puede haber rey, va a haber, sí, va a haber el presidente en figura, pero va a ser las veces de un rey. Lo que dice él se cumple, ¿sí? Eso en primera parte. Pérdida de derechos demoliberales, el que proteste puede ir preso, en fin. El otro aspecto es el corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Es cuando gremios, asociaciones, sociedad en general están cooptadas por el Estado. Por ejemplo, puede ser dividida la CONAIE, puede ser dividido los maestros, los sindicatos, que ya lo vemos, inclusive algunos sindicatos que están ya con el gobierno, en fin, vemos también gente de la CONAIE que ya está, en fin, van corporativizando, ¿no? Porque necesita masa el gobierno fascista, ¿sí? Entonces, también corporativiza las instituciones del Estado, legislativo, a favor de quién está, de la presidencia de la República, judicial, lo que dice el presidente es orden, las nuevas instituciones como el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién maneja el Consejo Nacional Electoral, por favor? ¿Sí? El Consejo de Participación Ciudadana y demás, instituciones, Fuerzas Armadas, todo maneja ¿quién? Desde el gobierno. ¿Sí? Y esto no es así, debe haber divisiones de poderes del Estado y no ser corporativizados. Esto no es la primera vez que ha sucedido. No nos olvidemos del tiempo de Rafael Correa, también sucedió lo mismo, concentración de poderes, ¿sí? Y lo que hubo es un capitalismo estatal. ¿Sí? Un capitalismo estatal. Hay dos formas de enriquecerse en un sistema capitalista. La una, que es mediante el libre mercado, lo que algunos llaman neoliberalismo. Yo no, esa palabra científicamente yo no la concibo, pero es el libre mercado, ¿no es cierto? Donde que importan, y se importa tecnología y se exporta materia prima, ¿sí? Eso es lo que hace el país, importa y exporta. Y la otra forma, que es la forma de enriquecerse de manera keynesiana, ¿no es cierto? Mediante el Estado, mediante la contratación pública. Contratos nacionales como carreteras, infraestructura y demás, y de ahí un porcentaje, lógicamente, sirve para enriquecerse. No digo que sea ilegal o legal, sirve para enriquecerse. No digo que también el libre mercado es legal o ilegal, sirve para enriquecerse, ¿sí? Y también cuando hacen contratación pública con otros estados, ¿no? Que también son jugosos de petróleo, de armamento, en fin. Sí, tanto las dos, como el libre mercado, como también lo que es el keynesianismo, se enriquece ciertas familias, así de simple, se enriquece. Y la diferencia, y no olvídense de que el Estado es de todos, falso, el Estado es de ciertas familias, quien manejan el poder. Por ejemplo, CNT, perdón, no es que sea de todos, no es que sea de los trabajadores de CNT. CNT es del Estado y quién maneja CNT y los grupos de poder. ¿Por qué? Porque no es colectiva esa propiedad, no son los trabajadores los dueños colectivos, ¿no es cierto? Es quién, un grupo. Entonces el Estado no es de todos, el Estado es de quienes administran el Estado, así de simple, ¿sí? Y esto se ha venido repitiendo con diferentes caras. Lo que estoy de acuerdo es de que cada vez se va agudizando este tema, cada vez es peor. ¿Por qué? Porque hay conflictos externos al país. Lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Ucrania, el reparto del mundo. Y aquí en el Ecuador no es que va a entrar a la guerra porque sí. Ecuador es el botín de estas grandes potencias mundiales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí está el oro, está el cobre, está el uranio, está el litio, aquí está la riqueza. Entonces hay una disputa. Estados Unidos con sus garras quiere aquí tener toda esa riqueza y está entrando en conflicto también con ciertas potencias de otros países.
Ahora, ¿cómo puede Estados Unidos seguirse enriqueciendo teniendo el control del Ecuador? ¿A quién le pone para tener el control del Ecuador? A un guachimán. ¿Quién es? El presidente de la República. Así de simple, para que se hagan los contratos, ahí existiendo, siga existiendo deuda externa, las cartas de intención, y bueno, seguimos, ¿no? Cada vez agudizados, cada vez agudizados. Es decir, si nosotros hablamos de que somos un país soberano, como dice el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Discúlpeme, aquí desde siempre, desde que me acuerdo yo, los gobiernos han sido simplemente guachimanes y lo que ha mandado es Estados Unidos o la China a su momento, así de simple. Esos son los que dicen las directrices de las políticas del país. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se hace? ¿Qué es lo que se compra? ¿Qué es lo que se vende? Simplemente los gobiernos son guachimanes. Y en la legislación se refleja. Carta de intención, pues nueva ley. Vamos a dar el presupuesto para las armas, pues nueva ley. Se refleja, lo económico, lo político se refleja en la legislación. Téngalo por seguro, siempre hay un trasfondo, ¿sí? Y más aún, yo no sé si hasta qué punto somos capitalistas en realidad 100%, porque tenemos un terrateniente de presidente, un terrateniente, si no me acuerdo, si me corrigen, en el 2002 el papá, en la hacienda, si era la Elvira, no me acuerdo qué hacienda era, cuando ciertos trabajadores lucharon para que les pague lo que le debía pagar este señor, les recibió, si no me equivoco, a bala. Les recibieron a bala por ahí. No el señor, sino por ahí unos cuatreros, qué sé yo. Les recibieron a bala a estos trabajadores. Entonces, este tipo de personas, un terrateniente va a creerse, ¿sí? Como con la época feudal, porque estamos hablando inclusive de la tierra, un país que vive de la agricultura, del extractivismo, no puede ser capitalista, no tiene industrialización. Tenemos como presidente un terrateniente para variar. ¿Ustedes creen que nos van a tener como nos va va a tener un comportamiento como uno igual? ¿Va a tener un comportamiento hacia nosotros, nos va a ver como ciudadanos o como jornaleros? Pues es básico, ¿no? Entonces, él va a responder a su sector, a su círculo. Es así la vida, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, muchas gracias, doctor Yaulema, por Muchas toda gracias a esta ustedes. explicación que se ha dado esta noche, que realmente ha sido súper interesante. Queremos agradecerle enormemente y también mantenerlo en este espacio de las personas que están apoyando para generar más espacios virtuales para la reflexión como este y que vamos a continuar con ello. María Fernanda, tienes la palabra. Buenas noches, compañeras y compañeros. Te informo, Rosa, que acabo de hablar con el doctor López. Tuvo un accidente y por eso es que no ha ingresado. Y me dice que les pide todas las disculpas, pero no se esperaba lo que le pasó en la tarde, justamente a las 6 de la tarde, 6 y algo más. Entonces se encuentra inhabilitado para poder dar la ponencia que justamente era el tema constitucional que teníamos planeado. Ya son las 8 de la noche. Creo que la exposición de Marco fue una exposición, si bien muy larga, pero también una exposición muy analítica y reflexiva del enfoque penal de estas dos leyes. Decirles a las compañeras que ya pusimos el registro de asistencia, se les va a pasar el link también para que ustedes puedan tener a mano todo el material de las ponencias, incluida la de Alex, que nos va a facilitar también para que tengan el material y puedan también ir revisando para su análisis y las grabaciones de estas sesiones, Rosa. Yo muy agradecida de trabajar con el Movimiento de Mujeres del Oro, con una organización que trabaja por los derechos humanos. Madesis es, si bien es una compañía, pero es una compañía que se ha constituido para trabajar en el tema de derechos, con un enfoque de derechos y de género, para capacitar y sobre todo llevar el conocimiento a todas y todos. Gracias, Rosa. De mi parte, anunciarles también que vamos a tener un webinar con expositoras para hablar sobre los derechos políticos de las mujeres. Agradecerle a Marco, que es ya un capacitador de planta también de Madesis, quien siempre ha estado en otras escuelas también, como el litigio estratégico, para casos de violencia de género. Así que, Rosa, te cedo la palabra que ustedes estén pendientes de este webinar
y de otras también capacitaciones, pero que nos viene también otro análisis, estas leyes que se están aprobando, pero más de también este análisis crítico, reflexivo, que nos ayude como una herramienta e instrumentos para defender los derechos humanos a las organizaciones y a las personas naturales y jurídicas que estamos en diferentes trincheras. Adelante. Y claro que sí, yo creo que hemos iniciado ya este compromiso de hace algún tiempo atrás y no lo vamos a soltar. Agradecerte, María Fernanda, a ustedes, a todo ese pool que ha estado participando desde antes. Lo vamos a sumar con otros compañeros y compañeras a nivel nacional también para que la próxima semana y en los futuros días tener un plan de formación virtual que va a ser muy interesante. Yo quiero agradecer a las académicas, a la doctora Aimee Massa, al doctor Cristian Andrade, por estar apoyando también con la participación de sus estudiantes en este proceso y estoy segura que no nos vamos a soltar las manos, al contrario, aspiramos que otras organizaciones y otros organismos se sumen también para que este sea el espacio en el que podamos continuar no solo con los espacios de reflexión que son muy importantes, sino para generar acciones desde la ciudadanía que nos permita tener un país de derechos del que tanto hemos hablado. Creo que el conocimiento nos hará libre, como se ha dicho muchas veces, y la educación es el camino para cambiar todo lo que hoy estamos viviendo. Así que un abrazo grande a todos y a todos, agradecerles por el tiempo que se han dado durante estos días y a todas las compañeras que se han conectado. Un abrazo profundo y que tengan un buen fin de semana. Abrazo, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.